Constitución Política de Colombia de 1991. Título 8. De la rama judicial. Para tener en cuenta, una atribución es cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas que las ordenen, y las funciones son los medios de que el Estado se vale para ejercitar sus atribuciones, encaminadas al logro de sus fines. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Comprende los artículos desde el 228 hasta el 233 y en esto se habla, entre otras cosas, de la obligación que tienen los jueces de ofrecer la mejor interpretación posible del derecho vigente y aplicarla igualitaria y coherentemente a todos y todas, así como de los magistrados, los requisitos para llegar a hacerlo y sus periodos de tiempo. Capítulo 2. De la jurisdicción ordinaria. Comprende los artículos 234 y 235. En esto se habla de cómo se compone la Corte Suprema de Justicia y sus atribuciones. Capítulo 3. De la jurisdicción contencioso-administrativa. Reúne los artículos 236 al 238. Aquí se habla de cómo se compone el Consejo de Estado y sus atribuciones, así como de si hay transgresión de una o varias normas, se puede interponer otros recursos legales. Capítulo 4. De la jurisdicción constitucional. Comprende los artículos desde el 239 hasta el 245, donde el tema central es la Corte Constitucional, cómo se compone, quiénes pueden ocupar los cargos, sus funciones, así como las disposiciones por las cuales serán regulados dependiendo de los procesos que se adelanten aquí. Capítulo 5. De las jurisdicciones especiales. Este capítulo contiene los artículos 246, 247 y 248, donde se trata el tema de las autoridades de los pueblos indígenas, la creación de jueces de paz y qué es lo que genera antecedentes penales o una anotación. Capítulo 6. De la Fiscalía General de la Nación. Comprende los artículos desde el 249 al 253 y como manifiesta el título, se habla acerca de la Fiscalía General de la Nación, cómo se compone, sus facultades y funciones especiales, así como de los estados de excepción. Capítulo 7. Del Consejo Superior de la Judicatura. Y en el último título, compuesto por 4 artículos que van desde el 254 al 257, se aborda el tema del Consejo Superior de la Judicatura, cómo se compone, los requerimientos para ser miembro, sus atribuciones y funciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de este título dentro de la Constitución Política de Colombia? La rama judicial del poder público constituye una pieza central en el funcionamiento del Estado y está encargada fundamentalmente de aplicar las normas para proteger los derechos, el cumplimiento de obligaciones y en general de solucionar conflictos para garantizar una convivencia pacífica. Tal y como lo establece el artículo 228 de la Constitución Política, la rama judicial cuenta con independencia en sus decisiones frente a otras ramas del poder público. Asimismo, cuenta con autonomía dentro de su misma rama, es decir, cada jurisdicción es autónoma frente al resto. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública y está compuesta por 5 organismos. Corte Suprema de Justicia. Es el máximo órgano de la rama judicial. Esta se compone de varias salas: sala de casación laboral, sala de casación civil y sala de casación penal. Según el grado de complejidad, el caso va para jueces municipales, jueces de circuito o tribunales superiores que mantienen el caso a nivel regional. Juzgan su sala penal a los miembros del Congreso de la República cuando son investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. A ellos los investiga el Congreso de la República a través de una comisión de acusación. Consejo de Estado. Es el máximo órgano contencioso administrativo que regula todo lo que tiene que ver con la relación entre el Estado y los particulares, es decir, cualquier demanda que se haga contra el Estado lo conoce. Conjuntamente es un cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Además decide los casos sobre la pérdida de la investidura de los miembros del Congreso. Asimismo, puede presentar proyectos de actos reformativos de la Constitución y de la ley. Corte Constitucional. Es la encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Funciones según el artículo 241 de la Constitución, genera un control constitucional a las leyes, da una revisión de constitucionalidad de los derechos presidenciales con fuerza de ley y es la última instancia de las tutelas. Además tiene la labor de proteger los derechos fundamentales en esta. Fiscalía General de la Nación. Investiga los delitos y acusa a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Debe velar por la protección de las víctimas, testigos e intervenciones en el proceso. El fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en toda la nación.
Y por último, el Consejo Superior de la Judicatura. Tiene como finalidad, por un lado, administrar los recursos de la rama judicial, es decir, es quien hace todas las construcciones, infraestructuras, quien administra los recursos para pagar los sueldos, compra de papelería, entre otros. Y el otro campo es el disciplinario, que tiene como finalidad investigar disciplinariamente a todos los miembros de la rama judicial y a los abogados que existen en el país. A nivel nacional existe el Consejo Superior de la Judicatura y a nivel regional existen los consejos seccionales de la Judicatura. ¿Qué son las normas orgánicas y normas dogmáticas? Pues bien, por la parte dogmática, la Constitución es aquella parte que consagra valores superiores de una sociedad, que postula los principios y fines estatales y las libertades a proteger principalmente por el ordenamiento jurídico. En síntesis, se trata de un conjunto de normas que establecen los principios básicos que orientan la vida del Estado y los derechos de las personas. La parte orgánica determina la estructura del Estado, jerarquías, procedimientos y las competencias de los diversos órganos que integran el poder público. Por consiguiente, tiene un énfasis instrumental y mecánico en el buen sentido de estas palabras, pues organiza los poderes, sus funciones, competencias y hasta los procedimientos. A esas últimas es que pertenece el título 8 de la Constitución Política de Colombia, a las normas orgánicas. Muchas gracias.